Y ahora conversamos con el presidente de ECAI Center, Adrián Zelaya, desde el País Vasco. Muy buena, señor Zelaya. El rechazo a las políticas racistas y expansionistas de Israel se ha extendido en todo el mundo, incluso en países aliados del régimen israelí. Dígame, ¿a qué se debe esto? Bueno, yo creo que hay dos factores muy importantes que han cambiado sustancialmente el posicionamiento del mundo con respecto a lo que está sucediendo en Israel y en Palestina. El primero es un cambio generacional y el segundo, digamos, que el cambio geopolítico. El cambio generacional es de una importancia extraordinaria fundamentalmente en Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, digamos las tres primeras generaciones después de la Segunda Guerra Mundial, quizás como consecuencia de lo sucedido con el pueblo judío durante esta guerra, mantuvieron una posición fundamentalmente basada en la solidaridad con el pueblo judío que parecía justificar cualquier tipo de estrategia de Israel, la propia constitución del Estado de Israel, su desarrollo y sus políticas eran sistemáticamente apoyadas por la población, seguramente como una consecuencia de este sentimiento de culpabilidad, un sentimiento que lógicamente a medida que van transcurriendo las generaciones se va atenuando y esto está llevando a que las nuevas generaciones ese sentimiento de solidaridad lo vayan sustituyendo progresivamente de una solidaridad con el pueblo judío a una solidaridad con el pueblo palestino. Y esto se ha ido reflejando en cada vez más estamentos, también en parte en Estados Unidos, pero fundamentalmente en Europa. E incluso dentro del propio pueblo judío, en todo el mundo hay un sentimiento creciente de preocupación con respecto a lo que está sucediendo en Israel y sobre en qué medida lo que durante generaciones ha sido seguramente un símbolo de esperanza para el pueblo judío, en qué medida se puede convertir en una amenaza estratégica para su posición y su imagen en el conjunto del mundo, ¿no? Además, nos encontramos con el cambio geopolítico reciente. Hay que tener en cuenta que la posición de Israel ha estado muy relacionada con el vínculo político entre Israel, Estados Unidos y Occidente en general. Este vínculo, por un lado, se está debilitando y, por otro lado, se está asentando rápidamente un mundo multipolar. Esto hace mucho más difícil o debilita sustancialmente el posicionamiento de las políticas israelíes en el conjunto del mundo. Señor Zelaya, ¿qué medidas debe tomar la comunidad mundial para recuperar los derechos del pueblo palestino que durante ya más de 6 décadas ha sufrido una grave situación inhumana? Bueno, vamos a ver. Parece evidente que el problema de Israel y Palestina tiene que abordarse seguramente primero en un foro internacional. Segundo, tiene que ser un foro internacional suficientemente equilibrado y que sea acorde con este nuevo contexto internacional multipolar. Esto garantizaría unas negociaciones suficientemente objetivas y equilibradas para, digamos, las dos partes en conflicto, en Israel y en Palestina. Yo creo que es muy importante que en estas negociaciones y en lo que se haga a partir de ahora probablemente se subordinen las estructuras políticas al respeto a la convivencia entre las personas, que debería ser seguramente el objetivo fundamental, a partir del cual definir unos u otros instrumentos políticos para organizar la región. Nos encontramos con dos vías fundamentales que están encima de la mesa. La vía de los dos estados, es decir, el reconocimiento de un Estado palestino junto al Estado de Israel, y la vía de un Estado único. Creo que en ambas vías pueden encontrarse ventajas e inconvenientes para la estabilidad de la región a medio y a largo plazo. La solución de los dos Estados, que aparentemente a corto plazo puede ser la más lógica, significaría el reconocimiento de un Estado palestino junto al Estado de Israel, es quizás una vía inestable probablemente a medio y largo plazo, en cuanto que probablemente esos dos estados, aunque quizás no de forma inmediata, pero es posible que mantuviesen una enemistad estratégica que pudiera ser peligrosa a medio plazo. La vía de un Estado único podría tener lógica siempre, evidentemente, que se basara en un Estado, no como se ha definido el Estado de Israel, en un Estado judío,
tampoco estrictamente en un Estado palestino, sino en un Estado en el que tuvieran cabida las dos comunidades y en el que se garantizaran el respeto de las distintas minorías, de las distintas comunidades que existirían dentro de esta unidad política. En cualquiera de los dos casos, un Estado o dos Estados, nos tendríamos que situarnos en un contexto no de un marco autodefinido, sino de que un marco vigilado internacionalmente. Tendría que haber una comisión internacional y probablemente también una presencia sobre el terreno internacional que fuese imparcial y que asegurase, tanto en un marco de un Estado como en un marco de dos Estados, la convivencia entre las distintas personas y las distintas comunidades que habitan en el territorio. Señor Zelaya, muchísimas gracias por sus comentarios. Ha sido muy amable de su parte. Fue el presidente del ECAI Center, Adrián Zelaya.